Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos denominado Comunicación sobre el Progreso en su nivel Pacto Mundial Activo. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Iris Cortés. Actualmente coordino los servicios al participante de la red del Pacto Mundial en México y estaré esta mañana con ustedes dialogando un poco acerca de los COPs, los famosos COPs del Pacto Mundial. Es un honor estar con ustedes. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría dar un par de avisos. Como ya lo saben, los objetivos de este webinar pues, es presentar de manera muy general el modelo de gestión del Pacto Mundial, que conozcan los requisitos de reporte mínimos para el COP nivel activo y pues que conozcan algunos ejemplos de empresas mexicanas con prácticas que ponen en sus COPs diariamente. Bueno, este webinar está dirigido primeramente a todas aquellas empresas que se están adhiriendo al Pacto Mundial o que están por presentar su primera comunicación sobre el progreso en próximos meses. También está dirigido para todas aquellas personas que acaban de ocupar el puesto, sin importar que la empresa ya tenga algunos años reportando COPs. También es justamente para esas personas que se están integrando y se están apenas familiarizando con el tema del Pacto Mundial y las comunicaciones sobre el progreso. Como les decía, entre los avisos técnicos me gustaría comentarles, como ya todos se habrán dado cuenta, están en modo mudo. Esta mañana seré la única persona que estarán escuchando durante la próxima hora. Esto es debido a que somos más de 60 personas conectadas de manera simultánea, con lo cual sería pues bastante complicado con la filtración de ruidos y todo tener todos los micrófonos abiertos. Y ya que pues el webinar está acotado a una hora solamente, por eso es que lo hemos denominado para que ustedes estén en modo mudo pues, durante toda la presentación. También les recuerdo que eso no significa que todas sus preguntas no sean bienvenidas. Al contrario, yo espero que me hagan tantas preguntas como les vayan surgiendo. Del lado derecho de sus pantallas tienen un panel de control en el cual hay un espacio denominado chat o questions donde ustedes pueden escribir sus preguntas y yo con mucho gusto las iré leyendo a lo largo de la presentación conforme vayan pues siendo adecuadas para ello. Otra cosa es que para todos los que tienen dudas acerca de qué pasa con esta presentación, una vez que este webinar llegue a su fin, por la tarde recibirán una evaluación. Esto porque para nosotros es muy importante conocer su opinión acerca de estos webinars, acerca de los temas que estamos viendo, de los ejemplos, etcétera. Esta retroalimentación nos sirve muchísimo para poder delinear la oferta de capacitación que les estamos brindando desde la Oficina del Pacto Mundial en México. Por lo tanto, una vez que nosotros recibamos esta evaluación debidamente contestada, más o menos en una semana o dos estarán recibiendo su constancia de participación, la presentación de este webinar, así como los materiales de los que se estén mencionando durante la presentación. Es muy importante que les pido un poquito de su paciencia, ya que los correos y las constancias son personalizados y a veces hay que hacer más de 70. Entonces, para que si envían hoy mismo su evaluación, les damos una semana más o menos para responder. Entonces, más o menos lo estarán recibiendo en 10 días. Y bueno, esos eran mis avisos técnicos. Sin más por el momento, me gustaría que diéramos inicio a nuestra presentación. Bueno, lo que tenemos en pantalla es la agenda de esta mañana. Como pueden ver, he decidido dividir el webinar en dos partes. La primera parte en la que vamos a ver toda la parte de la implementación de los principios con el modelo de gestión. Y en la segunda parte vamos a ver los requisitos del COP, ya entrando directamente en materia. En cuanto al modelo de gestión del Pacto Mundial, aquí siempre hay duda por parte de las empresas, tanto las que se van a adherir
apenas, como las que ya están adheridas en, bueno, sí, ya me adherí, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo voy a implementar los principios? Justamente hemos diseñado la herramienta que todos estamos viendo en pantalla, que es el modelo de gestión del Pacto Mundial. Este modelo es, bueno, para quienes sean ingenieros, pues es un Six Sigma, que ya están muy familiarizados con ese término, que consta de 6 pasos, el cual nos ayuda en realizar, pues, tanto el compromiso formal como la evaluación, definición, implementación, medición y comunicación basado en los principios del Pacto Mundial y en la participación de una empresa en la iniciativa. Entonces, este modelo está justamente diseñado para trabajar los principios del Pacto Mundial en la empresa. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de cada uno de los pasos para que les quede mejor comprendido. De todos modos, esta herramienta es gratuita. Aquí les estoy dejando el link para que ustedes la puedan descargar y revisarla pues a mayor profundidad. El primer paso que debe dar una empresa para participar en el Pacto Mundial es el compromiso. Bueno, ¿cómo funciona este compromiso? Para quienes no lo sepan o no estén adheridos al Pacto Mundial, para adherirse al Pacto Mundial hay que enviar una carta firmada por el director general en la que la empresa se comprometa a 3 cosas. La primera es implementar los principios del Pacto Mundial en las operaciones del día a día de la empresa. Después, hay que también comprometerse a emprender acciones en apoyo de los objetivos de Naciones Unidas. Para los que ya lo sepan, en estos momentos están llegando a su fin los objetivos de desarrollo del milenio y están entrando en vigor los famosos ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales después les estaremos dando más información al respecto. Y por último, hay que comprometerse también a entregar de manera anual una comunicación sobre el progreso, que como ya les decía, en lo sucesivo la vamos a denominar COP. Entonces, para que una empresa se pueda adherir al Pacto Mundial, el paso número 1 es firmar la carta compromiso desde la cabeza de la organización y pues en la que se compromete a estas 3 cosas. Aquí también les voy a dejar para todos aquellos interesados en adherirse el formato de carta compromiso y el formulario de adhesión, que es un formulario bastante sencillo en el cual les pedimos que nos den una serie de datos de la empresa, como por ejemplo cuántos empleados tienen, en qué sector están, les pedimos que designen una persona de contacto, que será con quien nosotros pues estaremos compartiendo invitaciones, estaremos recordándole que hay que enviar su COP, etcétera. Entonces, bueno, aquí les dejo un pequeño recordatorio. Aquí dice, este compromiso se refrenda anualmente. Esto lo vamos a ver más adelante, pero se los dejo aquí para que estén atentos y más tarde regresamos a este punto. Muy bien. Una vez que la empresa ya se ha adherido al Pacto Mundial, supongamos que yo me adherí el 11 de septiembre del 2014, al día siguiente yo debo de empezar ya con el paso 2, que es la evaluación. ¿Qué es lo que debo de evaluar? Bueno, primeramente, riesgos. O sea, ¿qué riesgos me conlleva o qué riesgos tendría de no implementar los principios? Después, debo identificar mis oportunidades, es decir, en qué principios es donde ya estoy un poquito más avanzada en el tema. Y por último, debo de calcular el impacto que estos riesgos y oportunidades tendrán en mi empresa. Entonces, ¿cómo puedo hacer una evaluación de este tipo? Aquí tenemos una herramienta de autoevaluación que es justamente como un cuestionario de cada uno de los temas. Aquí, por ejemplo, podemos ver gestión, derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Si ustedes ingresan a esta herramienta que es en línea, pueden ir evaluando sus empresas para que se hagan un autodiagnóstico y sepan por dónde iniciar. Normalmente yo siempre les digo a las empresas, porque hay muchas que me contactan y me dicen, no, es que yo no tengo ninguna práctica,
para mí va a ser muy difícil implementar, etcétera. Entonces ya es cuando les digo, a ver, ¿tienen un código de ética? Sí, ok, ya tienen una práctica anticorrupción. Entonces, por eso es muy importante que tan pronto nos comprometamos, evaluemos lo que ya estábamos haciendo y ver pues en qué nos falta mucho más. Entonces les decía, esta evaluación está en 5 temas: gestión de derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción. La pueden también, si no la quieren llenar en línea, la pueden descargar en un Excel y ya irla llenando. Entonces ahí se las voy a dejar para que si ustedes son empresas de reciente adhesión al Pacto Mundial, empiecen haciendo su evaluación. También tenemos distintas diferentes de apoyo por área temática. Por ejemplo, en el tema de derechos humanos, tenemos la guía de derechos humanos para empresas, que este documento está 100% diseñado en que las empresas entiendan la importancia y el rol que éstas tienen en el respeto a los derechos humanos, también para poner en práctica diversos mecanismos de evaluación. Esta herramienta también cabe mencionar que vamos a tener un taller de derechos humanos. Este taller va a estar muy interesante, se está haciendo en alianza con Oxfam México y la red del Pacto Mundial holandesa. Entonces, por ahí la próxima semana les vamos a estar compartiendo la invitación para que todos los interesados puedan asistir. Este taller va a ser en Ciudad de México, va a tener duración de 2 días, pero la verdad es que va a valer mucho la pena porque justamente se llama Implementando los Derechos Humanos en los Negocios. Entonces, para ahí cuando les mandemos la presentación, ahí les voy a dejar el link para que también conozcan más del evento. En cuanto a los principios de empoderamiento de la mujer, pues estos constan de 7 principios que ofrecen a los negocios una guía para saber cómo impulsar a la mujer en su área de trabajo. Entonces, también en este punto me gustaría compartirles que actualmente tenemos abierta todavía la convocatoria para la publicación de los principios de empoderamiento de la mujer. Estamos esperando todavía casos, todavía están muy a tiempo para poder participar. Es una publicación 100% mexicana que se hace en conjunto Pacto Mundial y ONU Mujeres. Entonces, ojalá y todos los interesados que tengan por ahí una práctica en la que hayan empoderado a la mujer y hayan sobrellevado, gracias a este empoderamiento, algún problema relativo al tema de mujeres, ojalá y la puedan compartir con nosotros. Igual les voy a dejar el link. Está abierta la convocatoria hasta el 25 de septiembre. Entonces, solo para recordarles. Eso es en cuanto a derechos humanos. En el tema de estándares laborales también, de igual forma, tenemos una guía en la cual explica los 4 principios de estándares laborales y da una serie de recursos que ayudan a integrar los principios a las operaciones del negocio. Estas guías que les he mencionado están en español. La siguiente que vamos a ver, que es la herramienta de gestión de medio ambiente. Esta herramienta todavía está en inglés, pero ya estamos viendo la probabilidad de que muy pronto ya se encuentre disponible en español. Esta herramienta de medio ambiente pues presenta un enfoque para gestionar los temas de medio ambiente que sean claves para la empresa, siguiendo un modelo de 8 pasos. Es un poquito el modelo de gestión que acabamos de ver, pero con 8 pasos y justamente enfocado solamente al medio ambiente. La verdad es que la herramienta está muy interesante. Esta herramienta fue hecha en uno de los grupos de trabajo del Pacto Mundial. Está también muy enfocada a temas de Caring for Climate y CEO Water Mandate. Entonces, esta herramienta justamente fue diseñada por empresas para empresas. Entonces, ahí se las dejo y se las recomiendo muchísimo. Y por último, en el tema de anticorrupción, en la parte de evaluación, tenemos los negocios contra la corrupción, un marco para la acción. Aquí tiene una serie de herramientas esta publicación que apoyan a las empresas en implementar el 10º principio, el cual déjenme decirles que es el que más se les complica a las empresas. No es fácil para nadie tener prácticas de anticorrupción, mucho menos reportarlas. Entonces, esta herramienta les va a ser de mucha utilidad si ustedes están empezando con una estrategia de responsabilidad social. Y uno de sus temas claves, pues, es la anticorrupción. Muy bien. Por último,
en cuanto a las herramientas de evaluación, tenemos una herramienta que en lo personal se me hace bastante entretenida. Es una herramienta de aprendizaje interactiva que consta de 6 módulos. Se llama La lucha contra la corrupción. Hasta hace unos meses solamente estaba disponible en inglés. Déjenme les comento que ya está disponible en español. Justamente fue una petición que se hizo desde la Red del Pacto Mundial en México y la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, la UNODC en México. Entonces, logramos que se traduciera al español y ya está disponible. Esta herramienta está pensada para todas aquellas personas que salen de la oficina y representan a la empresa en diferentes escenarios, que son pues vulnerables a temas o actos corruptos. Entonces, ahí se las dejo. Les digo, es una serie de videos, entonces ahí les van presentando los diferentes escenarios y te van preguntando a ti, ¿tú qué harías como representante de la empresa? Entonces ahí te explican el por qué tu respuesta es correcta o por qué no debes de hacer esa acción y hacer tal acción. Entonces está muy entretenida y al final quienes completan los 6 módulos les dan un certificado con su nombre. Entonces ahí se las dejo para que también quienes pues justamente estén en este lugar de que les toca estar pues de voceros de la empresa puedan revisar esta herramienta. Muy bien, una vez que ya la empresa se ha comprometido al Pacto Mundial, es decir, ya ha firmado su carta compromiso y ya queda adherida al Pacto Mundial, después que ya ha evaluado bueno, ya se hizo un análisis FODA, ya vio sus riesgos y oportunidades y ya vio los posibles impactos de estar adherido y de hacer una implementación de los principios, ha llegado pues el momento de definir. Aquí les puse una pequeñita frase que dice: desarrolla y define objetivos e indicadores específicos de su contexto operativo. Entonces les decía, una vez que ya hemos evaluado riesgos, oportunidades e impactos, ahora ha llegado el momento de ponernos pues a dar el siguiente paso, es decir, a ver los objetivos. Para este punto, aquí yo les recomiendo una herramienta que muchas personas no están muy familiarizados con ella, otros sí. Es el famoso test de materialidad. Para quienes no lo sepan, o sea, nuevos en el tema, la materialidad es un término que se usa muchísimo en la responsabilidad social, justo para ver cuáles son los temas de mayor interés para la empresa. Estos tests van desde lo más simple como dibujar una matriz como la que vemos en la pantalla, sentarnos con nuestro director general con cada uno de los principios e ir delineando cuál es importante y cuál es no para nosotros, hasta pues hacer todo un grupo de trabajo con nuestros grupos de interés y delinear juntos pues todo este tema de materialidad. Entonces aquí yo se los voy a dejar, yo les recomiendo que busquen en internet, hay muchísimos ejemplos de cómo ustedes pueden realizar un test de materialidad. Les decía, es solamente dibujar una matriz, poner por un lado la relevancia interna, poner el otro lado la relevancia externa e ir viendo en cada uno de los principios cuál tiene relevancia interna y cuál lo tiene de manera externa. ¿Y por dónde empezaremos a trabajar? Pues de todos los que están de esta rayita hacia arriba, es decir, de los que son más relevantes a los que son menos. Entonces, por ahí se los voy a dejar para que lo puedan utilizar a futuro. Bueno, como les decía, una vez que ya nos hemos comprometido y hemos evaluado, ha llegado la hora pues, de terminar nuestra planeación con la parte de la definición. ¿Qué es lo que vamos a definir? Número 1, y súper importante, los objetivos. ¿Por qué son importantes los objetivos? Porque si nosotros tenemos objetivos muy bien delineados, que sean cualitativos y cuantitativos a alcanzar, que tengan un margen de tiempo,
nos van a ayudar muchísimo a realizar la medición, que es otro de los pasos del modelo de gestión. Entonces, ojo, hay que poner objetivos que sean realistas. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque si ponemos objetivos que sean muy ambiciosos, como por ejemplo, lograr mitigar al 100% mis gases de efecto invernadero. Híjole, pues a finalizar el año vamos a tener una frustración tremenda porque si somos una empresa industrial, pues a menos que dejemos de operar, vamos a llegar al 100%. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de definir los objetivos en que estos sean realistas, medibles y que tengan un periodo de tiempo, porque de nada sirve decir, bueno, yo voy a reciclar el 30% de mis residuos, si no digo en cuánto tiempo, puede ser que ya lleve 3, 4 años y apenas he logrado el 5%, entonces es muy importante decir, por ejemplo, lograr disminuir o reciclar el 30% de mis residuos en un periodo de un año. Entonces, ese podría ser un objetivo válido. ¿Por qué? Porque es medible y tiene un margen de tiempo esperado en el cual este se deberá de lograr. También hay que definir la estrategia. La estrategia no es más que el plan de acción para poder alcanzar los objetivos, es decir, mi ABCD de qué actividades realizar para poder llegar a los objetivos. Y las políticas, que esas no son más que una serie de normas para apoyar objetivos y estrategias y pues que con ellos se cumplan regulaciones tanto locales como internacionales. Entonces, recapitulando, una vez que ya me comprometí, que ya he evaluado mis oportunidades, mis riesgos y mis impactos y ya he definido objetivos medibles, alcanzables, realistas y con un margen de tiempo, he hecho mi estrategia y he definido algunas políticas, pues ahora ya que hemos terminado toda la parte de planeación, es muy importante realizar lo que sería el cuarto paso, que es la implementación. Bueno, ¿en qué consiste este punto de la implementación? Aquí yo le subrayé un par de palabras: procesos, empleados, capacidad y recursos y socios de la cadena de valor, porque esas palabritas son clave para hacer la implementación. ¿Por qué? Porque si una empresa se adhirió al Pacto Mundial y ya hizo toda la parte de planeación, que serían los primeros 3 puntos, de nada va a servir que tengan unos objetivos preciosos y que sean unos objetivos muy buenos, que tengan un plan de acción, si la empresa no ha designado todo lo que estamos viendo en pantalla. Es decir, hay que tener un empleado, capacitarlo, porque si estamos apenas entrando a temas de responsabilidad social, pues habrá que desarrollar recursos, es decir, decirle al empleado, oye, Sandra, tú vas a ser la coordinadora de responsabilidad social, entonces te vamos a mandar a capacitar, esta computadora va a ser con la que tú vas a estar trabajando, este va a ser tu espacio, vas a tener a tu cargo 3 voluntarios, etcétera. Te vamos a dar la libertad de que puedas ajustar procesos para que todo eso que ya planeamos con anterioridad se pueda llevar a cabo. También es muy importante trabajar con los socios de cadena de valor, más que nada para todas las empresas grandes, porque si, por ejemplo, ustedes son una empresa que tiene 500,000 proveedores, o bueno, no vayamos a una tan grande, una empresa que tiene 3,000 proveedores, si ustedes tienen una estrategia muy clara de responsabilidad social, tienen sus políticas ya bastante delineadas, por ejemplo, son una empresa que tiene una política de 0 trabajo infantil, a lo mejor son un ingenio azucarero, sin embargo, alguno de sus proveedores tiene trabajando niños. ¿Por qué? Porque el proveedor no conoce cuáles son las políticas, cuál es la estrategia de responsabilidad social de la empresa que la está acogiendo, pues entonces ahí van a empezar los problemas. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta la cadena de valor, ya sea si nosotros somos la empresa grande o nosotros somos la chiquita que está cobijada por la grande.
ahí ya la tenemos mucho más fácil, porque si alguno de los que está ahorita en el webinar es parte de la cadena de valor de alguna empresa grande y es uno de sus proveedores número uno, hay que checar las estrategias de la empresa grande. Igual y no digo que vamos a hacer una estrategia igualita, no, hay que siempre, esto debe quedarnos claro, hay que aterrizarlo al contexto y a la capacidad de la empresa. Entonces, este punto de cadena de valor es muy importante. Muy bien, hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa para comentarles que les recuerdo a todos, para los que se vayan conectando, que pueden hacer sus preguntas desde la ventana de chat del lado derecho. Los invito a que las hagan para poder resolver todas sus dudas. Entonces, bueno, como ya íbamos viendo, ya nos hemos comprometido, ya hemos evaluado nuestros impactos, nuestras oportunidades y riesgos, ya hemos definido objetivos, estrategias, políticas y ya hemos hecho la implementación. ¿Por qué? Porque ya designamos una persona que haga todo el tema de responsabilidad social, ya la capacitamos, ya la dotamos de recursos, ya revisamos con nuestra cadena de valor toda nuestra estrategia. ¿Ahora qué sigue? Bueno, pues ahora viene lo bueno, ahora hay que medir. Es decir, hay que recolectar, analizar y monitorear los indicadores de desempeño que se establecieron en los pasos 2 y 3, es decir, en la evaluación y la definición. Entonces aquí yo como asterisco les puse, como les comentaba en el punto 3, el progreso es monitoreado frente a los objetivos y se realizan ajustes para mejorar el desempeño. Es decir, como les comentaba en el punto 3, si nosotros tenemos objetivos muy claros, medibles y alcanzables en un periodo de tiempo, pues cuando ese tiempo llegue va a ser muy fácil pues medir cómo nos ha ido. Por ejemplo, si yo me puse esta meta de los residuos, pues a final de año ya veo si fue cierto que se bajaron ese 30% o se recicló ese 30% de residuos que nos habíamos puesto como objetivo. Si esto fue más, pues qué bien, hay que seguirlo implementando porque pues nos está funcionando. Si fue menos, pues hay que ver qué pasó, hay que ver cómo reforzamos esa práctica o de plano ver si la cambiamos por otra que podría ser que nos resulte mejor. Entonces, en esto consiste la parte de la medición. Y por último, el último paso, que es el que nos atañe el día de hoy, es la parte de la comunicación. ¿Qué comunica la empresa? Aquí siempre hay muchas dudas. Entonces aquí yo les voy a subrayar la clave de esto es esta. Grupos de interés y qué nos van a comunicar justamente el progreso. El COP no es más que una comunicación dirigida a sus grupos de interés. Ojo, esta palabrita es clave. ¿Por qué? Porque yo siempre les voy a pedir, bueno, desde la Oficina del Pacto Mundial siempre les vamos a pedir que, que su COP sea dirigido a sus grupos de interés. Nos encanta ver COPs que están dirigidos a la oficina. Felicidades, qué padre. Sin embargo, yo recibo más de 220 COPs anuales. Esto significa para una oficina de apenas 3 personas y que a veces nos llegan COPs de 200, 300 páginas, es muy difícil que podamos dar una revisada a los COPs. Yo, por ejemplo, cuando ando buscando prácticas para los webinars, siempre les doy una revisada y me quedo ahí queriendo ver más. Entonces, es muy importante que los informes que ustedes hagan, los hagan pensando en que quienes los van a leer son sus grupos de interés. Entonces, ya terminando el primer punto que les decía que esta mañana lo había dividido en dos, ya que vimos todos los 6 pasos del modelo de gestión, veo que no tengo ninguna pregunta, entonces no me voy a detener para continuar y terminar más rápido. Y bueno, ver si hay más dudas en el tema del COP. Les decía, el COP es una comunicación anual con los grupos de interés. El contenido del COP y la autoevaluación determinan el nivel de la empresa.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando, cuando el Pacto Mundial inició, que inició la política de los COPs, todos se recibían y todos eran iguales para nosotros. Es decir, podríamos recibir un informe base GRI de 500 páginas que no solo viera los principios del Pacto Mundial, sino que viera temas de cadena de valor, etcétera, etcétera, y recibir uno de una pyme que reporta por primera vez, que tiene solamente 3 páginas y no cumple con alguno de los requisitos, y todos iban hacia donde mismo. Entonces ahí fue cuando se empezó a ver que pues sí deberíamos de diferenciarlos de alguna forma. Entonces se creó un programa de COPs destacados. Entonces había personas que determinaban que había COPs que pues eran mejores que otros y los ponían como COPs destacados en una lista también para que quienes buscaran COPs que fueran como de mayor nivel los encontraran en esa lista. Es hasta 2011 que se decidió diseñar un programa de diferenciación un poquito más, más delineado, que es justamente el que todos estamos viendo en pantalla. Tenemos la primera parte del programa, tenemos una matriz. Por un lado tenemos la parte de implementación y por otro tenemos la parte de la transparencia y divulgación. Aquí es muy importante comentarles una cosa. ¿Por qué tenemos en nuestro nivel de diferenciación estas dos cosas? ¿Por qué? Porque si una empresa no implementa los principios, a final de año no va a tener que comunicar. Por eso es que primero les he hablado acerca del modelo de gestión y de cómo realizar la implementación de los principios, porque si tú te adhieres al Pacto Mundial el 11 de septiembre de 2014 y ya estamos a 11 de septiembre de 2015, que hoy se vence mi COP, y yo no he implementado los principios, pues yo no tengo nada de información para hacer mi COP. Entonces, para el Pacto Mundial es igual de importante que una empresa implemente los principios a que transparente y entregue un reporte de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si no ha implementado, justamente el COP, su significado es comunicación sobre el progreso. Lo que queremos saber es cómo van con esa implementación de los principios. Entonces, ojo, hay que hacer una y hay que hacer la otra. Las dos son igual de importantes. Entonces, bueno, en los niveles tenemos un nivel que más que un nivel, a mí me gusta llamarlo como un estado de paso, que es la plataforma de aprendizaje. Esta plataforma de aprendizaje está diseñada por el Pacto Mundial para todas aquellas pymes que están reportando por primera vez. ¿Por qué está diseñada para ellas? Porque pues entendemos que este tema es nuevo para ellos y por lo tanto pues les damos oportunidad de fallar en alguno de los 3 requisitos del COP. Entonces, les decía, es como un estado de paso porque las empresas solamente pueden estar un año en ello. Si ustedes son una empresa que reportó y están en plataforma de aprendizaje, hay que acercarse a la oficina del Pacto Mundial. Nosotros con mucho gusto los apoyamos para que su próximo informe pueda alcanzar el nivel activo. Entonces, esa es la plataforma de aprendizaje. El nivel activo, que es el que veremos más adelante, aquí no me voy a detener. También tenemos el nivel avanzado. Este nivel es justamente para las empresas que tienen ya varios años reportando. Son empresas que ya siguen filosofías o programas de reporte ya muy bien definidos, como por ejemplo el GRI o Global Reporting Initiative. Que ya tienen como indicadores muy claros, consta de 21 criterios que no solamente abarcan los principios, sino también abarcan temas como Business for Peace, empoderamiento de la mujer, cadena de suministro, etcétera, gobernanza, etcétera. Entonces, ese es el nivel avanzado. Si alguna empresa cree que su informe ya podría alcanzar el nivel avanzado, háganoslo saber y con mucho gusto les damos los criterios y pues los orientamos en cómo saber si están listos o no a subir a nivel avanzado. Entonces, esto es en cuanto al nivel avanzado. Esperamos ya el próximo año
estarles dando webinars de COP avanzado también. Y un último nivel que es más que nivel, es ahorita un poco piloto, es el nivel leadership. En el Pacto Mundial existe un grupo de empresas élite que le llamamos LEAD, eh, justamente porque son empresas líderes en estos temas a nivel mundial. Entonces, estas empresas pues no solamente hacen todo lo que ya veíamos, sino que también trabajan muy fuertemente con las Naciones Unidas, con algunas agencias en temas muy específicos, y también dentro de sus países son las que delinean las políticas públicas. Entonces aquí se los dejo para que conozcan el programa de diferenciación, el cual pues es está bastante completo, pero les decía, el que hoy nos interesa es este que está aquí, el nivel activo. En cuanto a los requisitos del COP, tenemos primero los generales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos aplican a cada uno de los niveles que veíamos en la pantalla anterior. Tenemos la entrega. Aquí hay muchas dudas. ¿Por qué? Porque ahorita estamos entrando en la época de los COE. Los COE, para quienes no lo sepan, son los informes que deben entregar al Pacto Mundial a partir de este año todas las organizaciones no empresariales. Entonces no se confundan, porque en 15 días tenemos webinar de COE. Entonces, si ustedes son empresas, no tomen el webinar de COE porque solamente los van a confundir. Si ustedes son empresas, enfóquense en el COP. ¿Por qué? Porque en el caso de las empresas, la entrega de COP es anual. Sin cambios, de manera anual, hay que entregar un informe. ¿Por qué? Porque si yo ya entregué mi informe, este tiene vencimiento de 1 año. ¿Qué pasa si no entrego mi informe en tiempo? Por ejemplo, volvemos al ejemplo que teníamos hace unos momentos. Yo soy una empresa que me haría el Pacto Mundial el 11 de septiembre. Aquí les voy a hacer un dibujito. Supongamos que yo me haría el 11. Ay, perdón, no soy muy buena dibujando con la pluma de GoToWebinar. Entonces yo me haría el 11 de septiembre del 2014. Yo soy una empresa que me haría ese día, entonces tengo 1 año para implementar los principios. Aquí hay 2 escenarios posibles. El primero es que yo entrego mi COP el 11 de septiembre del 2015. Entonces continúo con estatus activo porque ya cumplí. También hay otro escenario. No entregué mi COP, entonces este día, que es el 11 del 09 del 15, voy a tener estatus no comunicante. ¿Qué pasa cuando se llega el 11 de septiembre de 2015 y no entregué mi COP? Entro en estatus no comunicante, es decir, que no he comunicado mi progreso con la implementación de los principios. En este estatus, es decir, en el no comunicante, puedo estar 1 año adicional, por lo que si ya estoy en no comunicante, no se preocupen porque hay empresas que dicen, ay, es que ya estoy en no comunicante, pues ya ni modo, ya me van a expulsar. No, hay que seguir con nuestro compromiso y tratar de entregar ese informe antes del año. Entonces aquí tenemos otro escenario posible, que es si yo estoy en no comunicante y se llega al año, es decir, al 11 de septiembre del 2016, entregué mi COP, muy bien, otra vez vuelvo a estatus activo. Si no lo entregué, pues soy desenlistado del Pacto Mundial. Esto es lo que nos ayuda a mantener la iniciativa viva, el tener un reporte que si no lo entregan, los expulsamos, es lo que nos ayuda a que solo las empresas que siguen comprometidas con el Pacto Mundial sean quienes continúen participando en el pacto. Entonces, por eso es importante conocer esto. Otra cosa también que es importante es acerca del formato. Aquí siempre hay muchas dudas en cuanto al formato, porque me dicen, oye, es que fíjate que yo no tengo fotos, o mira, el mío es puro texto, solamente son 5 páginas, no pasa nada. El formato es flexible, es decir, si ustedes, empresa, cumplen con los 3 requisitos de reporte
y solamente tienen un reporte de 5 páginas sin ninguna imagen, para nosotros es igual de válido que uno que sea diseñado con un profesional y tenga 200 páginas y 100 páginas de imágenes. Entonces es igual de importante uno como el otro. El formato siempre dependerá de la empresa, las imágenes o no imágenes dependerán de la empresa, siempre y cuando cumpla con los requisitos que veremos a continuación. Otro de los requisitos tiene que ver con el reporte integrado. Esto quiere decir que para nosotros en el Pacto Mundial no queremos que hagan esfuerzos dobles. Es decir, si ustedes ya presentan un informe relevante, como por ejemplo, a lo mejor todos los años presentan a sus accionistas en el reporte financiero, añádenle los requisitos del COP y lo pueden hacer un informe anual. Es decir, lo pueden hacer su COP. Empresas como Banorte lo hacen, ellos entregan un informe financiero y le ponen solamente los requisitos del COP y ya es un COP al igual que un informe financiero. El idioma, esto también es súper importante porque hay empresas que piensan que por estar ellos en el Pacto Mundial, que es una iniciativa global, hay que comunicar en inglés. Pues bueno, esto es mentira. El idioma de su informe depende de sus grupos de interés, como les decía. Los informes deben de estar pensados para que sean sus grupos de interés quienes los lean y quienes los revisen. Entonces, pues es bastante aceptable que el idioma de su informe sea el de sus grupos de interés. Tiene muchísimo sentido. Entonces, si yo soy una empresa mexicana que 100% de sus operaciones y sus grupos de interés están en México, pues mi COP debe estar en español. Sin embargo, si yo soy una empresa que tiene operaciones en casi todo el mundo y estoy más afuera que adentro, pues sí tiene más sentido que mi informe sea en inglés. Incluso hay empresas que hacen 2 versiones de informes. Por ejemplo, empresas como Cemex hacen su informe en español y en inglés. También es válido, pueden subir más de un archivo, entonces solo para que lo sepan. Otro muy importante requisito es en cuanto a la entrega. La entrega se hace única y exclusivamente en la página web del Pacto Mundial. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor se ve muy bonito en su página web, pero si no lo envían con su usuario y contraseña en nuestra página, ahorita les voy a mostrar dónde, para nosotros no va a ser válido. Otro requisito es que su entrega debe ser en PDF. Esto es muy importante debido a la protección de sus datos. Si ustedes mandan un Word y trae la firma de su director general, pues cualquiera la puede descargar y volarse la firma. O utilizando el formato básico, que es como un cuestionario. Este es como un formato de ayuda a las pymes que reportan por primera vez, que con gusto les haré llegar también. Y bueno, al momento de realizar la entrega, se llena una autoevaluación acerca del contenido del COP, la cual pues nos dará el nivel de diferenciación, que es el que veníamos en la cuartilla anterior. Estos son los requisitos generales del COP. Esos requisitos aplican desde el nivel aprendiz hasta el nivel avanzado. Entonces, estos son muy importantes. En cuanto a las extensiones de fecha, no crean que somos tan malos y si ya se venció tu COP, ni modo, ya no puedes hacer nada. Entendemos que las empresas pasan por eventos de fuerza mayor. Es por eso que tenemos la carta de gracia. La mayoría de ustedes ya la conoce y quienes no lo hagan, los invito a que lo hagan. ¿Por qué? Porque esta carta es justamente una carta que nos sirve para que cuando la empresa tenga un evento de fuerza mayor, nos dé 90 días adicionales en el plazo de la entrega del reporte. Por ejemplo, nos pasó hace 2 años una empresa que le tocaba reportar la siguiente semana y con las lluvias de los huracanes la empresa se inundó y perdieron toda su información. Entonces, la empresa solicitó su periodo de gracia y pues se les aumentaron 90 días el periodo de entrega. También hay casos menos drásticos, como por ejemplo la persona que estaba encargada del tema del reporte salió de la empresa,
no sabemos dónde quedaron los documentos, entonces hay que volver a empezar. Entonces, pues es muy importante pedir esta carta de gracia. Por eso es muy importante también que no pierdan el contacto con la oficina para pues, estarlos apoyando en este tipo de temas. Ok. ¿Qué necesito hacer para que me den esta extensión de la carta de gracia? Pues hay que enviar esta carta, este es un formato ya establecido, solamente hay que modificarle cosas como, por ejemplo, que sea en hoja membretada, que sea firmada por la persona de contacto o de mayor rango, en este caso puede ser por cualquiera de las dos, que, pues, les decía, esté membretada y que explique los motivos por los cuales no están comunicando en el tiempo debido. Ojo, se puede enviar más de una carta, pero no dos seguidas. Es decir, si se fue mi persona de responsabilidad social y pedí mi carta de gracia, entonces volvamos al ejemplo de la empresa que hoy se le vencía su COP. Entonces yo el día de hoy, muy cumplida, mandé mi carta de gracia, entonces me aumentaron 90 días el plazo de entrega. Entonces para el 10 de diciembre me estaría tocando reportar, pero se llega el 10 de diciembre y yo digo, ay, no, no he terminado mi reporte, pues voy a mandar una carta de gracia. Bueno, pues ya no se puede. Forzosamente, después de enviar una carta de gracia, hay que enviar un COP. Se puede enviar más de una carta de gracia, pero no seguidas. Es decir, siempre debe haber carta de gracia, COP, carta de gracia, COP. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, en cuanto a la carta de gracia, otra cosa que es muy importante es que si a ustedes se les va a vencer su COP, y tienen pensado enviar una carta de gracia, lo hagan antes de que se venza. ¿Por qué? Porque ya veíamos qué pasa. Se vence COP, entras a estatus no comunicante. Si tú llegas a estatus no comunicante y entregas después la carta compromiso, la carta no te cambies de estatus. Es decir, tú continúas 90 días adicionales como una empresa no comunicante. Sin embargo, si la entregas antes, pues en lugar de estar 90 días en no comunicante, estás 90 días adicionales en nivel activo. Entonces, tómenlo en cuenta para que si son una empresa que quiere presentar una carta de gracia, chequen en su perfil público cuando se vence su COP. Otra cosa importante también, bueno, más que una extensión de fechas, es un ajuste en el ciclo de reporte. Esto es para las empresas que, como les decía hace rato, publican informes muy relevantes, pero tienen ciclos diferentes al de su COP. Si ustedes solicitan un ajuste de ciclo, solamente pueden presentarlo una vez en su historia como participante del Pacto Mundial. Se presenta pues también, al igual que la carta de gracia del COP, en su perfil público y esta debe de ir firmada por la persona de mayor rango de la empresa. Entonces, esos son los dos tipos de extensiones de fecha. Como les decía, el más común es la carta de gracia, es el que se puede enviar de manera regular. El otro es más que nada un ajuste y solamente se puede presentar una vez en la historia de la empresa en el Pacto Mundial. En cuanto a los requisitos de contenido, que es lo más importante que veremos esta mañana, siempre hay mucha duda en cuanto a, híjoles, que el SEO puede ser muy complicado, yo ya vi el informe de ICA, está muy grande, yo no creo poder entregar algo así, o ya vi el informe de FEMS, etcétera. Bueno, pues no se preocupen, tranquilos. Como les decía hace un ratito, hay que escalar las prácticas al contexto de la empresa. Si yo soy una empresa chiquita de 10 empleados, pues obviamente no voy a presentar un informe de 500 páginas. Hay que aterrizarlo a nuestra capacidad. Y bueno, les decía, el COP es muy sencillo o muy complicado como la empresa lo desee. Ahorita vamos a ver los ejemplos de los 3 requisitos para que vean que es bastante sencillo tener un COP. Por ejemplo, el primer requisito es la declaración del presidente o ejecutivo de mayor rango. Si recuerdan, cuando veíamos la parte del compromiso, decíamos que el compromiso se refrenda anualmente. Esto no quiere decir que de manera anual tengan que enviar una carta de compromiso como la que enviaron al adherirse. No. Enviando esto que vemos aquí, ya refrendamos el compromiso. Esto es del COP de Banorte que se entregó esta semana. Es la declaración del director o persona de mayor rango. Si se fijan, debe de cumplir con una serie de requisitos. El primero, firma autógrafa
de la persona de mayor rango, en este caso es presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, que fue hasta el 31 de diciembre de 2014, Guillermo Ortiz. Aquí tiene su firma autógrafa. Y tenemos aquí esto que dice: mantenemos nuestro apoyo y adhesión a los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a través de los cuales estamos comprometidos a conservar nuestras sanas prácticas en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Con que tenga esto, ya ustedes están cumpliendo el primer requisito. Yo siempre les recomiendo que esta carta la pongan al inicio. ¿Por qué? Porque al inicio es donde ustedes comentan qué es lo que contiene ese informe, etcétera, etcétera. Entonces, pónganlo ahí. Con que pongan, les decía, si se fijan, es un parrafito muy chiquito de una carta. Bueno, esta era de dos cuartillas, puede ser que la este sea de media cuartilla. Con que tengan esto, mencionando que con la presentación del informe refrendan su compromiso de apoyo a los principios del pacto, ya cumplieron con el primer requisito. Bueno, y que tenga firma autógrafa de su director general. Ese es el primer requisito, les decía, no es muy complejo. El segundo requisito es la descripción de las prácticas, al menos una práctica en cada una de las 4 líneas temáticas, que son derechos humanos, laborales, medio ambiente y anticorrupción. Aquí también es importante comentarles que nos guiamos por la premisa de reportar y explicar. ¿Qué significa eso? Pues como recuerdan, veíamos el tema de la materialidad. Entonces, si un tema no es relevante para ustedes, en ese momento de presentar su informe, ustedes pueden explicarnos el por qué, decir, oigan, ¿saben qué? Bueno, yo soy una empresa que tiene 10 empleados, desarrollo aplicaciones para celular en mi garage o en mi cochera. Entonces todos los empleados vivimos cerquita y nos trasladamos en bicicleta, entonces el tema de medio ambiente no es importante para nosotros. Se explican esto. Y para nosotros es igual de válido que nos hayan explicado toda una práctica de medio ambiente, no sé, de eficiencia energética, etcétera. Entonces es muy importante que recuerden esta premisa: reportar o explicar. Y el tercer requisito, aquí me voy a pasar de una vez al tercero porque los ejemplos vienen juntos, es la evaluación de resultados. Muy curiosamente para mí, la evaluación de resultados es lo que más les cuesta a las empresas al momento de reportar. De estos 3 requisitos, el requisito que menos se reporta es el tercero, es decir, la evaluación de los resultados. Y muy curiosamente, es el que a ustedes más les sirve. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo a lo mejor yo estoy haciendo una práctica en materia de medio ambiente, el que hemos estado mencionando, que tiene que ver con el reciclaje de los residuos de la empresa. A lo mejor, y tengo 5 años con la práctica, 5 años con esa estrategia, y al 5.º año se me ocurre evaluar. Resulta que jamás había tenido resultados, yo nomás mandaba a reciclar, y resulta que cuando evalúo me doy cuenta que no reciclamos ni el 1%, y le invertimos muchísimo a esa práctica. Entonces, esa no es una práctica exitosa y es una práctica que hay que modificar o quitarla y buscar una que sí nos tenga resultados buenos, porque hay de todo, ¿eh? Hay empresas que nos cuentan que han tenido experiencias muy exitosas y otras que han tenido experiencias no tan exitosas con diferentes prácticas. Entonces, por eso es muy importante evaluar estos resultados y comentar estos resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay otra empresa que está buscando implementar eso mismo que ustedes ya tienen, y pues es importante que conozca que pues no les ha ido tan bien, y que mejor pues juntos dialoguen o la empresa dialogue con sus grupos de interés para buscar una práctica que pues sí sea de relevancia para ellos. Entonces, muy bien. Esos son los 3 requisitos. Ya vimos el primer ejemplo. En cuanto a derechos humanos, muy rápidamente nomás. Bueno, tengo una pregunta que me gustaría responder antes de continuar. Tenemos una pregunta de Aide Ramírez. Ella nos pregunta: para el segundo COP, ¿debe de presentarse nueva cuenta la declaración del director? Entonces, sí, Aide, como lo comentaba, esta cartita que vemos aquí debe presentarse anualmente. ¿Por qué? Porque el refrendo del compromiso se realiza anualmente con la presentación del COP.
pero pues es parte de los tres requisitos para cumplir con el COP, es justamente esto que veíamos, que es el compromiso que dice, con la presentación mantenemos nuestro apoyo a los 10 principios del Pacto Mundial. Entonces, esta partecita, al igual que los otros dos requisitos adicionales, se debe presentar de manera anual. Muy bien, les decía, en cuanto a derechos humanos, aquí tenemos dos principios, el que va hacia adentro de la empresa y el que va hacia afuera. El primero, que es apoyar y respetar la protección de los derechos humanos, y el segundo, pues no ser cómplice de abuso. Aquí tenemos, por ejemplo, prácticas en salud, seguridad y ambiente de trabajo, salarios, horarios de trabajo, permisos justos, desarrollo de comunidades, desarrollo de cadena de valor. Y bueno, como ejemplo, yo aquí les puse un ejemplo de Industrias de Culiacán. Ellos están haciendo una fuerte campaña de difusión de derechos humanos y pues durante el 2015 les dieron o les han dado 32 horas de capacitación a sus empleados en tema de derechos humanos. Entonces, este es un ejemplo de una práctica. Aquí viene, ¿no? Un poquito detallado en qué consiste estas capacitaciones que están dando y aquí viene el resultado, que sería pues indicarnos cuántas horas de capacitación son. Igual y valdría la pena, si ustedes están pensando hacer algo parecido, que nos dijeran en total cuántas horas de capacitación dieron para ver o hacer un matching de qué porcentaje fue de temas de derechos humanos. Solo es un consejo. Bueno, en cuanto a los estándares laborales, aquí tenemos 4 principios, es el eje más grande. Aquí está todo lo que tiene que ver con libertad de asociación, eliminación de trabajo forzado, eliminación de trabajo infantil y de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Aquí, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, políticas de equidad de género, igualdad de oportunidades, políticas de trabajo infantil con proveedores, etcétera. Bueno, un ejemplo que yo les tengo aquí es del fideicomiso Ingenio Atencingo. Ellos pues son un ingenio azucarero, entonces los ingenios azucareros tienen, o bueno, antes tenían mucho indicio al trabajo infantil. Entonces, como parte de su práctica, pues ellos dicen que estuvieron realizando recorridos para verificar y seguir informando el no al trabajo infantil. Aquí solamente les faltó indicarnos, o sea, si detectaron algún problema, algunos niños que hayan estado trabajando cuando hicieron estos recorridos, etcétera. Pero igual también estos ingenios azucareros, yo los conozco bastante bien. Ellos también trabajan mucho dando becas a los hijos de las personas, ahí no recuerdo cuál es el nombre, ¿cómo les llaman? A los productores, perdón, a los hijos de los productores, les dan becas para que puedan estudiar y así pues ya no caigan en todo el tema de trabajo infantil. En cuanto a medio ambiente, que es nuestro tercer eje, pues tenemos 3 principios, el que tiene que ver con el enfoque preventivo a los retos medioambientales, promover una responsabilidad medioambiental que sea mayor y alentar el desarrollo de tecnologías respetuosas del medio ambiente. Aquí, por ejemplo, tenemos certificaciones ambientales, gestión de agua, de energía, de residuos, participar en programas ambientales, desarrollar servicios y productos innovadores. Entonces, como por ejemplo, aquí yo les puse un ejemplo de Elementia. Esta empresa cuenta con 11 empresas certificadas en ISO 14001. Y aquí viene, ¿no? Como la descripción. Lo que sí valdría la pena saber es cuántas plantas tienen en total. Yo les recomiendo que que sus resultados sean un poquito más claros. Por ejemplo, aquí solo dicen 11 empresas cuentan con la certificación, pero igual y valdría la pena saber qué porcentaje es del total de las empresas. Entonces, solo como una recomendación. Para el tema de anticorrupción, que es el último, sin embargo, no el menos importante, tenemos el principio 10, el cual habla de actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo, por supuesto, la extorsión y el soborno. Aquí tenemos como ejemplo, pues, códigos de ética, políticas de buen gobierno, políticas de regalos, líneas de denuncia, etc. Aquí yo les puse un ejemplo de cremería americana.
Ellos tienen un COP eh, bastante puntual, como les decía, o sea, es igual de válido tener uno grandote que tener uno chiquito. Aquí ellos nos comentan muy puntualmente sus acciones, como por ejemplo, tienen una cultura de no a la corrupción, señalado en su código de ética. Cuando hacen negociaciones con sus proveedores, ahí tienen también políticas muy específicas. Y bueno, como resultado dicen que pues han difundido el código de ética en la página web de la empresa para que cualquiera pueda consultarlo y cuentan con una política de cero tolerancia. Igual y valdría la pena conocer cuántos casos han tenido en los que han tenido que aplicar la política de cero tolerancia o cuántas personas han consultado su código de ética en la página web. Eso valdría igual mucho la pena como para reforzar los resultados de la empresa. Ok, me comenta Aide, ¿cómo reportas una práctica? Ok, dice que... Híjole, ya no entendí. Ok, dice, ¿cómo reportas una práctica que cubra más de un principio? Por ejemplo, forestar una escuela. Aide, aquí lo que pueden hacer es, por ejemplo, acomodar sus prácticas no por ejes, sino por prácticas, igual por relevancia para la empresa, que así lo hacen algunas, y poner por un ladito como qué principios eh, impacta esa práctica, porque igual entendemos que hay muchos temas, por ejemplo, en temas de laborales y derechos humanos que tienen muchos cruces, es decir, hay muchos que impactan tanto, hay prácticas que impactan tanto laborales como derechos humanos. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, decir, apoyo a la comunidad, se reforestó la escuela tanto, fueron tantos arbolitos, etcétera, etcétera. Entonces ahí igual poner que esa práctica abarca el principio 1 y no sé, el 7. Entonces ahí ya ustedes lo van a ir delineando. Pregunta Jania Gardia, ¿qué sería políticas de regalo? Jania, muchas veces cuando tú estás en ciertas empresas y tienes mucho trato con proveedores, los proveedores te mandan diferentes obsequios, por ejemplo en Navidad, que llega la botella de licor, etcétera, como para bueno, no muchos los hacen por diferentes motivos. Entonces, muchas veces este tipo de regalos se podrían tomar como un soborno para que tú utilices ese proveedor. Eso pasa muy comúnmente, por ejemplo, en las áreas de compras, entonces, que son pues los que tienen trato directo con los proveedores. Entonces, yo les recomiendo que chequen ahí, hay empresas donde tienen muy bien delimitado esta política de compras. Por ejemplo, conozco que Promotor Ambiental tienen una política de regalos muy estricta, precisamente porque los recolectores son muy propensos a que les ofrezcan regalos. Entonces, es justamente para decir, bueno, tú puedes aceptar un regalo que sea de menos de 100 pesos. Si es de más de 100 pesos, tú lo debes de regresar. O si es más de 200 pesos, lo tienes que regresar. Si es menos de 200 pesos, se rifa en la oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí ya dependerá mucho de la empresa. Eso sería, por ejemplo, un ejemplo de política de regalo. Ok, en cuanto al uso del logo, tenemos un logo que es, bueno, aquí creo que todavía sale el inglés, ya está la versión en español del logo de COP. Este logo solamente se puede utilizar en el COP y no se puede modificar. Se los puse grandote con rojo porque ya me pasó que hubo una empresa que lo modificó. Esto no se puede hacer. Si ustedes lo van a utilizar, hay que utilizarlo tal como está en la pantalla. Bueno, les decía, ya tenemos la versión español. Yo les voy a enviar cuando les mande el material la versión español del logo para que cualquiera que lo desee lo pueda utilizar. Para utilizar este logo no hay que pedir autorización, solamente lo ponen en su COP, pero solamente se puede utilizar en el COP. Y por último, aquí les voy a dejar algunas herramientas de implementación y divulgación para que todos vayan conociendo un poquito acerca de cómo elaborar y enviar los COPs. Tenemos herramientas de reporte recomendadas, la que yo más les recomiendo es la guía básica del COP que tenemos por aquí.
Tenemos una guía para enviar un COP nivel PM activo, que es un paso a paso de cómo accesas a la plataforma. Pon tu usuario y contraseña, da clic aquí, etcétera. No, es bastante paso a paso para que ustedes puedan entregar su COP. Tenemos ejemplos de COP, muchísimos, todos están ahí disponibles para que los revisen. Yo les recomiendo mucho que vean COPs de otras empresas para que vean justamente ejemplos como los que ya estuvimos viendo. Y también les voy a dejar el template del COP básico para que lo puedan consultar para todas aquellas empresas que van a reportar por primera vez. Y bueno, recapitulando ya para cerrar, recordemos que el modelo de gestión es la herramienta del Pacto Mundial para implementar los principios que está disponible para todos los interesados en participar en el Pacto Mundial. El COP es una comunicación anual con nuestros grupos de interés. El contenido del COP y la autoevaluación que llenamos al momento de enviar este informe son los que determinan el nivel de diferenciación de la empresa. El COP tiene un formato flexible y se presenta en el idioma de los grupos de interés, y la entrega del COP solamente puede hacerse en la página web del Pacto Mundial con el nombre de usuario y contraseña de la empresa. Si alguno de ustedes no tiene su nombre de usuario y contraseña, solicítenlo a mi correo, yo con mucho gusto se los hago llegar. Y bueno, le recordamos que tenemos nuestra página web, ya tiene nueva imagen, entonces por ahí la van a ver muy bonita. Tenemos también nuestro boletín mensual en el que hay diferente información, invitaciones, eventos, etcétera. Les recomiendo también que la revisen. Tenemos un calendario de eventos que bueno, ya tiene unos cuantos porque ya estamos cerrando justamente el año. Y les recuerdo, tenemos muchísimos eventos en puerta. Ahorita tenemos abiertas 2 convocatorias de casos empresariales. La primera es una convocatoria a nivel regional en temas de Agenda Post 2015 y cada uno de los ejes temáticos. Tenemos una convocatoria de casos en materia de empoderamiento de mujeres, que ya les comenté al principio. Si su empresa tiene una práctica muy interesante en equidad de género, por favor envíenla. Esta es una publicación que saldrá a finales de este año y todos los que participen pues estarán en la primera publicación de su tipo, que será 100% de empresas mexicanas y en español. Esto tiene hasta el 25 de septiembre. Para el 25 de septiembre también tenemos el webinar de comunicación de involucramiento para organizaciones no empresariales. Si ustedes son empresas, no se registren en este webinar, por favor, pero si tienen grupos de interés que estén en este rubro, invítenos a que participen. Vamos a tener un taller que se denominado Implementando Derechos Humanos en las Organizaciones. Se lo recomiendo ampliamente. Va a haber también, junto con este taller, un diálogo con grupos de interés. Entonces, para que lo agenden de una vez, estamos planeando que sea la semana del 5 al 9 de octubre. Lo más seguro es que sea 8 y 9. El lunes a más tardar sale la invitación. Tenemos webinar de introducción al Pacto Mundial el 9 de octubre. Tenemos un taller de COP con el Centro Idearse. Ese taller está buenísimo. Para todos los que quieran ahondar en estos temas que hemos visto en una hora, este es un taller de un día entero en el que el experto Jorge Reyes, director del Centro Idearse de la Universidad de Anáhuac Norte, pues les va a platicar y les va a dar ejemplos más concretos y más especializados en el tema de COP. Y bueno, también tenemos el 5º Foro Empresarial del Pacto Mundial. Este es organizado por nuestro centro regional en América Latina y el Caribe. Este es además responsabilidad de sostenibilidad y va a ser en Chile el 28 de octubre. Estamos en este último punto, estamos tratando de formar una delegación mexicana. Si a alguno de ustedes les interesa participar en el foro, adelante, escríbanos y con mucho gusto para que formen parte de la delegación que estamos formando. Y bueno, pues, híjole, a ver, aquí tengo una pregunta, perdón, antes de cerrar. Dice, ¿podemos utilizar el logo en eventos que realizamos sobre difusión de valores en universidades? Pregunta Rosa María. Ok, Rosa María, con respecto a tu duda, el logo de COP es solo para el COP.
El logo apoyamos no se puede utilizar en eventos que sean propios de la universidad porque se entiende que nosotros estamos avalando, a menos que el Pacto Mundial estuviera coorganizando, como por ejemplo el taller que hacemos con el Centro Idearse, ahí sí se puede utilizar luego apoyamos. ¿Por qué? Porque es un tema en el que está participando directamente el Pacto Mundial. El logo apoyamos se puede utilizar, por ejemplo, si ustedes están haciendo un evento de valores en universidades y cubre los 10 principios del Pacto Mundial, ustedes pueden solicitar el logo para utilizarlo en la presentación. ¿Por qué? Porque están hablando de un tema que tenga que ver de los principios. Por ejemplo, si es un tema relacionado a derechos humanos o, por ejemplo, empoderamiento de la mujer, ahí en su presentación lo pueden pedir y, bueno, adicional otras cosas, hay toda una política. Quien le interese conocer la política del uso del logo, con mucho gusto se los hago llegar. Estamos un poquito más estrictos precisamente porque hubo mal uso del logo. Entonces, por eso ahora ya no en cualquier cosa se puede utilizar, o sea, ya está muy acotado a qué sí y qué no, precisamente para que solo se utilice conforme a la normativa de Naciones Unidas. Y bueno, pregunta Norma Amézaga, si tienes un reporte de GRI al tiempo del COP, ¿puedes utilizar el logo? Si tu reporte de GRI es tu COP, sí. Bueno, espero que con eso haya respondido la pregunta. Cualquier duda adicional, por el momento no tengo más preguntas. Cualquier duda adicional que tengan, ya conocen todos mi correo y quienes no es icortés con z, todo pegado, @pactomundial.org.mx. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Les recuerdo, cualquiera que tenga una duda más concreta acerca del COP, si ustedes están en riesgo de expulsión, contáctenme, yo con mucho gusto les apoyo para que puedan comunicar en tiempo y seguir participando en el Pacto Mundial. No me resta más que nuevamente darles las gracias, invitarlos a que participen en los próximos eventos de diálogo que tenemos y pues desearles un bonito fin de semana. Hoy que juega México ya empezó la NFL, entonces que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en los próximos webinars.